Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de cultura científica. Hoy va a ser otra clase de repaso. Vamos a comenzar con el tema 6 de la medicina y la salud. Como es un tema bastante extenso, no me va a dar tiempo a verlo todo, entonces hoy sobre todo nos vamos a centrar en hacer un breve repaso de cómo ha evolucionado la medicina, los principales hitos a lo largo de la historia y luego en las siguientes clases pues ya veremos las técnicas de diagnóstico o la importancia de la salud y cómo mantenerla, qué factores son los que nos pueden ayudar a tener una buena salud o empeorarla. Entonces, sin más, bueno, pues comenzar, como siempre, definiendo qué es la medicina. Aquí os pongo Asclepios y su báculo. ¿Os acordáis que os conté un poco la historia de Asclepios, de dónde viene este símbolo? Bueno, pues una definición que busqué de medicina bastante sencilla y bastante general es esta. La medicina sería el conjunto de conceptos, procedimientos y recursos materiales con los que se busca prevenir y curar enfermedades. Esto lo saqué de Barua y Berenson de 1996, Medicina teórica, definición de la medicina y su relación con la biología. Entonces, bueno, ya veis que es una definición bastante abierta, bastante general, en la que podrían incluirse pues un montón de bueno, pues de técnicas, de escuelas y de procedimientos diferentes. Entre ellos, pues bueno, pues tendríamos una medicina que es la medicina convencional, la medicina pues que se estudia en la Universidad de Medicina y que se aplica en los hospitales de España, por ejemplo, o de las consultas médicas de la Seguridad Social. Y luego, pues otro tipo de técnicas o procedimientos diferentes que podrían incluir dentro de las medicinas tradicionales o incluso pues algunas se consideran pseudociencias directamente. Pero que bueno, pues digamos que todas ellas comprenderían el conjunto de conceptos, procedimientos y recursos materiales con los que se busca prevenir y curar enfermedades. Entonces, bueno, aquí os dejo un poco de bibliografía. Sabéis que podéis parar el vídeo si queréis tomar nota y buscar alguna de estas páginas web, donde aparecen pues una historia de la medicina. Esto es un poco en lo que me he basado para desarrollar esta unidad. Entonces, sin más, para hacer un repaso de la historia de la medicina, podríamos remontarnos a la paleomedicina o premedicina, que sería, bueno, pues todo ese conjunto de técnicas que hemos dicho y que serían prácticamente serían anteriores al Homo sapiens. Es decir, el Homo sapiens no aparece de la nada, ya hay pues, animales funcionando y estos, de manera inconsciente, de manera instintiva, habrían desarrollado una serie de técnicas, incluso algunas, pues en los primates, pues ya podríamos hablar de cultura, por así decirlo, ¿no? Ya no son instintivos, sino que son comportamientos algunos aprendidos. Y que pues estos comportamientos podrían ser lamerse las heridas, el acicalamiento, desparasitarse, como se ve en la foto, el reposo, el ayuno, bueno, pues las purgas, todas estas técnicas ya los animales las realizan y es fácil pensar que los homínidos, pues muchas de ellas las harían de manera instintiva o bien copiando a otros animales. Entonces, bueno, esto digamos que sería un poco los orígenes, por así decirlo, de la premedicina. Ya con el Homo sapiens, el pensamiento se vuelve simbólico pues claro, mucho más complejo. Y las sociedades del Paleolítico, las sociedades que serían de recolectores cazadores, pensad que en aquella época pues la mortalidad era muy grande. Era muy raro, pues eso, llegar a los 30 años seguramente ya se consideraría casi como un anciano. Y además pues estarían expuestos estos pueblos a las inclemencias del tiempo, a los rayos, las tormentas, el frío, animales salvajes que serían más fuertes que ellos y por lo tanto pues estarían dominados por los animales
Además, pues habría enfermedades que desconocerían y que causarían una gran mortalidad y no se sabría muy bien su origen. Por lo tanto, al cuestionarse, todos los fenómenos de la naturaleza, por qué existen, por qué ocurre esto, intentan dar explicaciones con lo que tienen. Entonces, las primeras explicaciones a estos fenómenos, pues serían explicaciones mitológicas, ¿no? Tendrían un concepto mágico religioso de la salud. Y por lo tanto, bueno, pues muchas enfermedades serían castigos divinos, pues se creería mucho en los espíritus, por ejemplo, se les daban a los animales ciertos poderes. Entonces, pues bueno, estos espíritus de los animales, de la naturaleza, etcétera, pues estarían relacionados también con las enfermedades, con mantener la salud, etcétera, ¿no? Estos serían pues los tótemes que vemos en las películas de los nativos americanos. Bueno, pues este tipo de explicaciones. Los remedios pues serían muy similares a los que habíamos visto antes y quizás, bueno, pues el uso de algunas hierbas, el uso de rituales, plantas medicinales, danzas, pues algunos ritos que los llevaría a cabo algún tipo de chamán o de persona pues mayor con experiencia y que de alguna manera pues tiene alguna relación con los espíritus, ¿no? Más que el resto de la tribu. Y bueno, pues de esta manera es como mediante estos ritos, etcétera, intentarían curar las enfermedades. Como pues eso, relación con estos espíritus que los causarían. Entonces, ¿cómo conocemos esto? Bueno, pues lo podemos saber por los restos fósiles y luego también, pues, extrapolando, fijándonos en aquellas sociedades que han llegado a nuestros días y que todavía, pues, conservan un modo de vida recolector-cazador, como pudieran ser los nativos americanos o los aborígenes australianos. O los otentotes y los bosquimanos de África, del Kalahari. Cuando llega el Neolítico, la sociedad se vuelve mucho más compleja, aparece la escritura, esto es un hecho muy importante porque permite estos conocimientos no solamente transmitirlos de forma oral o por mera imitación, sino que pueden ir conservándose de una generación a otra y ampliándose con cada generación. Por lo tanto, se amplían mucho los conocimientos, los tipos de enfermedades, se describen cómo son, se describen también las recetas o los métodos para curarlos y por lo tanto pues se produce un gran avance. Sigue existiendo una concepción mágico-religiosa de la salud y de la enfermedad. También, pues eso, los espíritus son los causantes muchas veces de estos males y la persona que se encarga de esto es brujo o sacerdote. Entonces, digamos que aparece la sociedad, pues se vuelve más compleja, aparece una serie de divisiones sociales pues más importantes que en la tribu y pues igual que hay una casta pues de nobles, una casta de soldados, por ejemplo, ¿no? Al haber una casta de agricultores y de ganaderos, mercaderes, pues también hay unos especializados en la relación con los espíritus o con el más allá, que serían pues los brujos y sacerdotes. Una vez que ya no todo el mundo tiene que cazar y recolectar, sino que se puede acumular el grano, entonces es cuando comienza a dividirse precisamente la sociedad. No todos tienen que trabajar en el campo, por así decirlo. Aparece una serie de técnicas como pues, son la trepanación, que lo ves en la imagen, ¿no? Ese cráneo que tiene ese agujero, bueno, pues sería una técnica que ya aparece pues desde el Neolítico, es muy muy antigua. Y bueno, pues aquí os dejo algunas imágenes de sacerdotes, como ese sacerdote asirio, o luego pues la asistencia a un parto, o una especie de exorcismo para eliminar los malos espíritus y así curar a las enfermedades. Egipto, bueno, pues Egipto pues, se desarrolla mucho la medicina, en concreto la cirugía. La cirugía
pues por lo que sabemos, gracias a los jeroglíficos, a los restos arqueológicos, los papiros que se han encontrado, bueno, pues se sabe que además de trepanaciones podían extirpar tumores, se hacía la circuncisión, ¿no? Que es una práctica que en la zona, pues, de Oriente Próximo es muy habitual. Pues también amputaciones, ¿no? En las batallas habrían que, si no determinadas heridas, si no se amputa, pues podrían gangrenarse y producir la muerte, y esto ya lo realizaban. Además, bueno, pues como es una sociedad que también pues está muy jerarquizada, pues aparecen también, pues eso, profesionales, distintas ramas, distintas escuelas médicas, y que pues que dejan sus avances o sus teorías, sus ideas plasmadas precisamente gracias a la escritura. Luego usarían pues también fármacos, las sangrías que llegarían pues hasta prácticamente nuestros días. En las medidas de higiene que son tan importantes y que pueden salvar muchas vidas. Entonces, bueno, pues ya veis que hay una gran evolución, un gran avance en el Egipto faraónico. Egipto, digamos que nos queda bastante cerca, pero no me gustaría dejar este repaso sin nombrar otras escuelas, otras formas de medicina que también han tenido una gran importancia histórica y que llegan hasta nuestros días. Y por lo tanto, yo creo que es importante que nos suenen los nombres. Entonces, bueno, pues en la India hay un tipo de medicina tradicional india que es muy antigua. Por ejemplo, los textos que hablan sobre la Ayurveda, que es este conjunto de prácticas médicas y de formas de preservar la salud, bueno, pues datan pues del 700 antes de Cristo, y pues simplemente saber que se basan en unos principios cósmicos, y que lo que se busca es equilibrar pues tanto el cuerpo como la mente, y las técnicas para curar pues serían la dieta, que sería muy importante, el uso de medicamentos, y los masajes son muy característicos de la Ayurveda. En China también hay un gran desarrollo por su parte, ¿no? Como aislado o de manera paralela al mundo más occidental que conocemos nosotros, y se basan principalmente, bueno, pues en la filosofía china, ¿no? En la forma de ver el mundo, y que se basa en el taoísmo, ¿no? El yin y el yang, este símbolo que todos conocéis, bueno, pues digamos que también lo que se busca precisamente es un equilibrio. El médico pues sería una profesión completamente diferenciada del sacerdote, y se desarrolla una serie de técnicas como pueden ser, por ejemplo, tomar el pulso. Eso nos ha quedado registrado desde, pues eso, el 300 antes de Cristo, y hay evidencias de que se tomaba el pulso como método diagnóstico. Se diagnosticaban muchos tipos de enfermedades diferentes, y la medicina tradicional china se caracteriza por el uso, bueno, pues de la dietética, es decir, la alimentación, igual que en la India o en la Grecia clásica, pues se sabe en China que la dieta es fundamental para mantener la salud. Muchas enfermedades son debidas a una mala dieta. La fitoterapia, el uso de plantas medicinales, se desarrolla muchísimo. Algunas llegan a nuestros días, a unas tienen, digamos que una parte empírica, y otras tienen una parte más mitológica o supersticiosa. No se ha demostrado su eficacia, pero bueno, se usan desde la antigüedad. Y la acupuntura. La acupuntura también, bueno, sabéis este método de colocar agujas sobre determinados puntos del organismo para mejorar, en teoría, la salud. Y que la acupuntura se sigue utilizando con en Occidente por lo menos, pues con ciertos, solamente para determinados usos, ¿no? No se acepta la acupuntura como se concibe en China, sino que digamos que se ha demostrado ciertos beneficios pues, de cara a la fisioterapia, a la relajación, a la recuperación muscular, etcétera.
Bueno, pues como siempre, digamos que nuestra cultura, nuestra civilización occidental, pues muchas de las ciencias que estudiamos ahora fueron desarrolladas precisamente o tienen sus orígenes en la Grecia clásica. En Grecia se produce un cambio de las explicaciones mitológicas a intentar explicar los fenómenos de la naturaleza de una manera racional. Entonces se desarrollan muchas escuelas de pensamiento y entre ellas pues surgen pues digamos las ciencias, como puede ser la biología, o puede ser la geología, o puede ser la medicina. Surge el germen de lo que luego, de lo que pues más adelante se conocemos como tales. Un personaje muy importante de esta época en Grecia es Hipócrates, ¿de acuerdo? Es digamos que el nombre así que nos tiene que sonar, pues ya veis que es del 300 a.C. y se le considera el padre de la medicina moderna. En Grecia, algunos de los avances que se realizan es precisamente eso, que las causas de las enfermedades se deben a causas naturales. Y la curación también tiene que ser llevada a cabo mediante estos métodos naturales, es decir, no utilizando argumentos o razones o métodos supernaturales o sobrenaturales, como puedan ser pues espíritus, dioses, etcétera. Otra técnica importante es la del interrogatorio del paciente. Se descubre o se ve que es muy importante a la hora de poder saber qué enfermedad, de diagnosticar la enfermedad que sufre un paciente, el conocer cómo se encuentra, porque hay una serie de señales que no pueden ser vistas por el médico desde fuera, sino que solamente las siente el paciente, que son los síntomas. Los signos de una enfermedad pueden ser vistas desde fuera por el médico, como puede ser un sarpullido, pero los síntomas, como es un dolor de cabeza, un dolor de estómago, es una experiencia subjetiva que solamente conoce el enfermo. Entonces el interrogatorio es muy importante. Pues preguntarle al paciente qué estilo de vida tiene, indagar pues cómo es su alimentación, saber pues sus antecedentes, si ha tenido ese problema en la familia, o pues eso, cómo se encuentra, qué dolores siente. Esto es muy importante a la hora de diagnosticar las enfermedades. Además, bueno, Hipócrates tiene una idea para intentar explicar las causas de la salud y de la enfermedad, que es la teoría de los 4 humores, que explicaremos un momento más adelante. Otras técnicas importantes de la medicina hipocrática son la dieta. Ahora veremos qué papel juega con estos 4 humores, pero es importante pues el mantener una dieta equilibrada, ¿no? La cirugía también se desarrolla mucho en Grecia y se hace, igual que muchos filósofos, igual que Aristóteles, por ejemplo, clasificó un montón de plantas, animales, rocas, etcétera. Bueno, pues también se hace una clasificación bastante sistemática de muchas enfermedades que se conocían en ese momento. Hipócrates pasa a la historia también, o es reconocido en nuestros días, porque en su escuela él aplicaba, o sus discípulos tenían que realizar un juramento hipocrático antes de considerarse pues médicos, ¿no? Antes de considerarse profesionales de la medicina. Este juramento hipocrático llega hasta nuestros días y todavía los médicos hoy, con sus diferencias, pero también tienen que hacer un juramento hipocrático. ¿Qué era lo que decía? Pues básicamente uno de los puntos que tenían que jurar era respeto al maestro, que esto es importante, ¿verdad? Que no se nos tiene que olvidar quién nos ha enseñado y la importancia del papel del maestro, ¿no? No producir daño, esto es un punto importante, es decir, siempre se va a buscar el beneficio del paciente, mejorar su salud. Entonces, nuestras técnicas, digamos que no se le puede causar de manera consciente un daño al paciente.
Hay que buscar el beneficio del paciente. A veces, bueno, pues está claro que para curar algo a veces hay que causar cierto daño, pero digamos que el resultado, el balance, tiene que ser siempre positivo a favor del paciente. Y luego la discreción es un punto también importante, es decir, hay un secreto entre el médico y el paciente que no se puede romper y que pues esto proviene de que el interrogatorio con el paciente era tan importante que una persona tenía que estar convencida, el paciente tiene que estar convencido de que esas enfermedades, esos problemas que tiene y que le cuenta el médico no van a ser difundidos, porque hay cierto rechazo social ante determinados problemas o enfermedades y podía uno ser señalado si por el resto de la sociedad si se sabía que tal persona pues tenía algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, para que haya esa confianza entre el paciente y el médico y que le pueda contar todos sus problemas, pues es importante mantener este juramento de discreción y de que no se va a difundir la información. Entonces, bueno, esto es el juramento hipocrático y que yo os digo que llega hasta nuestros días. ¿En qué se basa este principio de los cuatro humores? Bueno, pues según Hipócrates, en el organismo, o el organismo estaba constituido por cuatro humores, cuatro fluidos, que eran los siguientes. El humor rojo, que está relacionado con la sangre, el humor amarillo, que sería la bilis, y que la bilis que secreta el hígado. Luego tenemos el humor blanco, que serían las secreciones de la nariz, de los pulmones, pues las flemas, los mocos, etcétera. Y el humor negro que se producía en el bazo. Bien, pues estos cuatro fluidos, que serían una representación o una extrapolación de los cuatro elementos de la filosofía o de la idea de que el mundo estaba formado por cuatro elementos, de agua, fuego, tierra y aire, que yo os digo que esto es como la filosofía de los Pokémon. Bueno, pues la extrapolación es que en cada organismo estos cuatro elementos de alguna manera se asociarían para dar lugar a estos fluidos, a estos humores. Para mantener la salud, para que el organismo esté sano, estos cuatro humores tienen que estar en equilibrio. Si uno de ellos aumenta mucho respecto a los demás, o por el contrario, alguno de ellos es muy escaso, entonces se produce un desequilibrio, se produce una crisis, y eso es lo que da lugar a las enfermedades. Esto es la filosofía, la explicación más o menos racional con lo que se sabía en aquel entonces que dio Hipócrates pues, para explicar la salud y por qué ocurrían las enfermedades. Entonces, ¿cómo vamos a poner remedio a... ¿Cómo vamos a remediar la salud? ¿Cómo vamos a mejorarla? ¿Volver al equilibrio? Bueno, pues si tenemos un defecto, si nos falta algunos de estos humores, pues normalmente mediante la dieta nos van a recetar el tomar determinados alimentos para promover, para que se produzca más de estos humores que faltan. Por el contrario, si hay un exceso, entonces, bueno, pues se va a poder eliminar quitando determinados alimentos de la dieta o bien siendo expulsados pues por las heces, por la orina, por pues, la mucosidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que hay un humor, que es el humor rojo, que correspondería con la sangre, que digamos que no tiene una vía natural para poder salir su exceso, y la manera que se conocía era pues artificialmente extraerla. ¿Cómo se hacía extraer esta sangre? Pues mediante sajados, ¿no? Como se muestra en esta imagen de una persona a la cual, bueno, pues le han hecho una herida de la cual sale la sangre, y de esta manera pues se puede eliminar el exceso de sangre supuesto que tiene y que le produce alguna enfermedad. Otra técnica más refinada, por así decirlo, es el uso de las sanguijuelas. Las sanguijuelas, ya sabéis que son parásitos que absorben la sangre pues de los animales en los cuales se sujetan, se agarran con estas ventosas. Y lo bueno que tiene la sanguijuela es que cuando se harta de tomar sangre,
pues se suelta ella misma. Por lo tanto, es muy difícil que nos desangremos al aplicar estas sanguijuelas. Sin embargo, si producimos un corte en alguna arteria importante, pues puede haber muchos problemas, incluso podemos causar la muerte del paciente. Entonces, este método de las sanguijuelas ha sido muy práctico y muy utilizado durante siglos. Bien, después de Grecia, pues todas estas ideas, todo este conocimiento, tanto de filosofía como de ciencias que se desarrolla en Grecia, el Imperio Romano lo hace suyo y lo que hace es pues expandirlo, ¿no? Lo sigue desarrollando. En Roma un personaje importante es Galeno. Galeno demostró pues, cómo muchos músculos son controlados por la médula espinal, también las funciones del riñón y la vejiga, describió las válvulas del corazón, ya veis, ¿no? Pues bastantes estudios de tipo anatómico, describe numerosas enfermedades, cómo se propagan y es muy importante sus estudios sobre la preparación de fármacos. De hecho, la fórmula galénica es una expresión que todavía se utiliza hoy en día y que proviene de aquí. Entonces, bueno, pues estos son los avances de Roma, muy brevemente. Durante la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, bueno, pues se mantiene de alguna manera los conocimientos de la Grecia clásica y desarrollados en Roma, pues por tres líneas, ¿no? Uno sería en la tradición o la medicina musulmana, ¿verdad? Del Imperio Islámico. Luego estaría la medicina judía y luego tendríamos la medicina cristiana, claro, que son las tres religiones que digamos que están en aquel momento en Europa pues conviviendo, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, en lo que es la cristiandad, la tradición clásica griega se conserva en los monasterios. Además, se desarrollan o surgen las órdenes hospitalarias para ayudar pues, a aquellas personas enfermas que se encuentran por los caminos, los peregrinos. Luego, estos hospitales, por así decirlo, bueno, pues muchas veces están asociados a monasterios. En la Edad Media, la importancia de la religión, o la religión vuelve a tener un gran peso, una gran importancia, y por lo tanto, las enfermedades vuelven otra vez a considerarse como un castigo divino. Y, y bueno, pues digamos que en ese punto sí que hay una especie de retroceso porque ya no es un estudio racional de las causas de las enfermedades, sino que pues eso, se considera como un mal divino. Es importante la medicina musulmana, dos personajes, Avicena y Averroes. Averroes, pues es importante conocerlo del siglo XII, pues porque nació en Córdoba. Y su libro sobre las generalidades de medicina, que tenéis ahí puesto, os he dejado los capítulos que tiene el libro, algunos de los capítulos, que son anatomía, fisiología, patología, síntomas y síndromes, terapéutica, higiene, tratamiento de enfermedades. Como veis, esos capítulos de ese libro podrían ser los capítulos de un libro de medicina de hoy en día, con sus diferencias, con sus... pues claro, no tan desarrollado ni porque la ciencia no estaba tan desarrollada en aquel momento, pero digamos que ya estaban muy establecidas cuáles eran esas ramas de la medicina. Y luego la medicina judía, también decir que fue muy reconocida en la época. De hecho, los médicos de los reyes, pues muchas veces eran judíos, pues porque eran afamados, ¿no? Un evento importante en la Edad Media es precisamente una pandemia que es la peste negra. Entonces, la peste negra marcó completamente la sociedad europea, fue una crisis sanitaria, pero por supuesto también pues, económica y que mató a un tercio de la población continental. Para que veáis la importancia que tenía esto, una enfermedad terrible y que impactó muchísimo en la sociedad, como se puede ver pues, en el arte. Hay mucho arte que muestra, pues eso, cómo se llevaban a los muertos en carros o transportando ataúdes y,
y pues siempre con escenas macabras, ¿no? Con la muerte rondando porque, pues eso, porque esta pandemia fue terrible y azotó toda Europa en el siglo, en el siglo XIII, siglo XIV más bien. Bueno, seguimos. En el Renacimiento y en el Barroco. Bueno, pues en el Renacimiento, digamos que la concepción religiosa de la salud pierde fuerza, ¿no? Digamos que la Iglesia pierde fuerza y hay un resurgir otra vez por la naturaleza, un interés por la naturaleza. Se desarrollan mucho las artes y las ciencias y aparecen pues algunos personajes importantes como son Vesalio, Harvey y Sydenham. Vesalio tiene unos estudios de anatomía muy importantes y muy conocidos, unos grabados preciosos de anatomía. Harvey, que estudia y descubre la circulación de la sangre. Sydenham hizo grandes estudios muy minuciosos sobre los síntomas y signos que tenían las enfermedades. Además se hacen descubrimientos técnicos como son o inventos, determinados inventos como son el termómetro y el microscopio que serán claves para el desarrollo de la medicina en el futuro. Un personaje que no se nos puede olvidar es Miguel Servet, del siglo XVI. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque nació en Huesca. Y su gran descubrimiento es el de la doble circulación sanguínea, la circulación pulmonar, que no se conocía hasta entonces. Todos recordaréis que Miguel Servet pues, fue quemado en la hoguera, en Ginebra. Él, además de su papel como médico, también escribía textos teológicos. Estos textos no coincidían con la idea de la Iglesia Católica en aquel momento y por lo tanto, bueno, pues fue perseguido por estos textos un tanto heréticos y tuvo que huir y fue viajando por Europa y casi siempre perseguido porque divulgaba estos textos hasta que al final, bueno, pues es quemado en la hoguera en Ginebra. Seguimos con el siglo XVIII y XIX, la época de la Ilustración, surgen las ciencias modernas, hay algunos avances importantes, la vacuna de la viruela, Edward Jenner, esto es otro hito fundamental que tenéis que recordar. La viruela es una enfermedad terrible que ha sido erradicada gracias al descubrimiento precisamente de la vacuna. Entonces, pues el gran descubrimiento de la vacuna pues ha permitido luego el desarrollo de muchas para distintas enfermedades y algunas, pues como digo, han sido erradicadas. Además del descubrimiento de la vacuna, estaría el desarrollo de la teoría celular, el de que todos los seres vivos están formados por células, la célula es la unidad vital y funcional de todos los seres vivos, todas las células proceden, ¿no?, de una célula anterior. Bueno, pues fue desarrollada por Sladen y Swan, ¿verdad? Un zoólogo y un biólogo que se dieron cuenta de que todos los seres vivos estaban formados por células, un paso importante en la biología. Además, Louis Pasteur, con su procedimiento de la pasteurización y refutó completamente la generación espontánea. Robert Koch, la tuberculosis, el bacilo de Koch, bueno, pues la asociación entre un microorganismo y una enfermedad, pues tiene lugar aquí. Se desarrolla también la técnica de la antisepsia, y como avance tecnológico, pues Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, que serán importantes, pues como podéis imaginar, para pues, las radiografías, entre otras muchas cosas. Muy importante, Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Nació en Petilla de Aragón y es muy importante por sus estudios sobre las neuronas, sobre el tejido nervioso. En aquel momento no se sabía muy bien el tejido nervioso, si era todo una masa conjunta, si estaba dividido
en distintas células y gracias a sus estudios ante el microscopio, pasando muchas horas observando tejidos nerviosos, desarrolló su teoría de que el tejido nervioso estaba formado por una serie de células neuronas que estaban separadas unas de otras por conexiones sinápticas. Bueno, pues él realizó estos grandes avances en la citología, digamos, ¿no? En el estudio de las células y los tejidos. En el siglo XX, pues ya podéis imaginar que hay una gran revolución, hay un gran desarrollo económico, tecnológico, científico y que hace que avancen todas las ciencias y unas, por supuesto, pues influyen en las demás, ¿no? Esto es como un círculo virtuoso en este caso. Algunos personajes importantes, bueno, pues el descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming, que ha salvado también a muchísimas vidas y la vacuna salvó muchas vidas, la antisepsia salvó muchas vidas, pues la penicilina también, ¿no? El primer antibiótico y que todavía se sigue utilizando. Hay muchos avances en genética, en farmacología, la cirugía se desarrolla muchísimo, los trasplantes de órganos. Bueno, son pues hasta dar lugar a la medicina que conocemos hoy en día. Las técnicas de diagnóstico se desarrollan mucho. Un personaje importante que también debemos recordar es Severo Ochoa, español, que tuvo el premio Nobel en Medicina por sus estudios con enzimas y que, eh, pero bueno, también hay que decir eso, que desarrolló toda su actividad científica en Estados Unidos, pero bueno, digamos que como no tenemos muchos premios Nobel, pues vamos a agarrarnos a Severo Ochoa como científico español, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar, aunque se está haciendo un poco largo el vídeo, con la cirugía, que es la cirugía, y dos técnicas que van a ser la antisepsia y la anestesia para cerrar la clase de hoy. ¿Qué es la cirugía? Bueno, pues podemos decir rápidamente que la cirugía sería la intervención manual de órganos afectados por alguna enfermedad en algún paciente, ¿no? Se practica desde la antigüedad, ya lo hemos visto, desde las trepanaciones, amputaciones, pues desde la antigua Mesopotamia, desde el Egipto de los faraones, ya se realizaban todo este tipo de prácticas. ¿Qué ocurre? Que han ido desarrollándose conforme ha mejorado la técnica y la tecnología y las ciencias, pues claro, pues la cirugía también se ha desarrollado muchísimo. Pues grandes avances han sido la anestesia, la antisepsia o la sepsia y pues avances tecnológicos como puedan ser pues los métodos de diagnóstico, el instrumental, la aplicación del láser en cirugía, etcétera. Podemos distinguir tres tipos de cirugía. Uno es la cirugía mayor. La cirugía mayor son grandes intervenciones quirúrgicas que son muy complejas, que normalmente requieren de anestesia, principalmente pues anestesia general, seguramente. Se tienen que realizar siempre en un hospital atendido por personal especializado y además lleva un periodo de convalecencia. Es decir, la recuperación después de una cirugía mayor pues conlleva un tiempo muchas veces en observación en el propio hospital y luego la recuperación que puede ser quizás en casa, pero es un periodo muy largo de convalecencia hasta que se vuelve otra vez a estar al 100% de salud, por así decirlo. Bueno, pues esto es lo que se conoce como cirugía mayor. Un ejemplo sería una operación de apendicitis o una operación, yo qué sé, del aparato digestivo o del corazón. La cirugía menor, sin embargo, serían intervenciones de corta duración, suelen ser más superficiales, suelen ser tejidos superficiales, accesibles y pues muchas veces simplemente con anestesia local se puede realizar y no tienen un gran periodo de convalecencia. ¿Vale? Es decir, muchas veces uno va, por ejemplo, si nos quitan una verruga o una peca que tiene mal aspecto, que puede ser cancerígena, entonces lo que se hace es que se va al hospital, prácticamente no tenemos que ser ingresados o como mucho la noche de antes y en el propio día nos hacen la intervención y nos recuperamos en casa. Por eso, porque son muy superficiales y,
y prácticamente no necesitan ni anestesia general y duran muy poquito tiempo. ¿Qué es la cirugía mayor ambulatoria? Bueno, pues digamos que es un punto intermedio. Son intervenciones que tradicionalmente han sido o son muy complejas, son cirugías pues, que llevan tiempo, que muchas veces hace falta pues, grandes dosis de anestesia y que son, pues eso, complejas y que tradicionalmente se consideraban cirugía mayor, pero gracias a los nuevos avances en los que cada vez las incisiones son más pequeñas, por lo tanto la recuperación y la convalecencia se reducen al mínimo, se pueden realizar de manera ambulatoria, es decir, prácticamente sin ingresar. Va al hospital, se realiza la operación y la recuperación prácticamente es en casa. Así que eso sería los tres tipos. Hay muchos tipos de clasificaciones. Puede ser uno la cirugía de emergencia, otro puede ser la cirugía programada, ¿verdad? Dependiendo de si hay que intervenir en el momento o, sin embargo, puede planificarse y hacer un preoperatorio y una preparación previa. Hay muchos tipos de clasificaciones, esta es simplemente una. Bien, pues vamos a ver estos dos puntos. La anestesia. ¿Qué es la anestesia? Bueno, pues sería la pérdida de sensibilidad y o conciencia a causa del uso de medicamentos u otras sustancias. Entonces, ¿qué es lo que permite la anestesia? Pues permite el realizar operaciones quirúrgicas sin dolor, ¿de acuerdo? Y eso también permite el poder realizar intervenciones quirúrgicas más complejas, más largas, porque si no hubiese anestesia, pues sería insufrible y no se podrían realizar. Desde la antigüedad, como no se dominaba el método de la anestesia, bueno, pues siempre se consideraba que la intervención quirúrgica conllevaba dolor y sufrimiento. Pero ya desde muy antiguo se conoce el uso de la anestesia, que algunas plantas minimizan pues, el dolor o el sufrimiento durante una intervención quirúrgica. Por ejemplo, el ejemplo más claro es en China, que se conoce el uso del opio desde muy antiguo. Y bueno, pues en Europa, pues también algunas plantas medicinales, pues, o el alcohol han sido los remedios o los métodos que se han utilizado para minimizar el dolor durante las intervenciones. Posteriormente, pues en Europa, ya en el siglo XIX, es cuando comienza realmente a desarrollarse, a utilizar los opiáceos conocidos desde China, pero de una manera más científica y mucho más precisa, conociendo, pues, estudiando las dosis que son necesarias, etcétera, para poder anestesiar a los pacientes. Podemos clasificarlo en tres tipos: la local, que sería la pérdida de sensibilidad de un área muy pequeñita; la regional, pues esta sensibilidad se pierde de manera más general, como puede ser la epidural, ¿no? La anestesia epidural, que nos puede dormir pues, de cintura para abajo, por ejemplo. Y luego estaría la anestesia general, en la cual se pierde completamente la conciencia y es un sueño muy profundo y del cual luego lleva cierto tiempo para despertarse. Y por último, la antisepsia. ¿Qué es esto de la antisepsia? La antisepsia sería un conjunto de técnicas destinadas a eliminar de manera total, entonces se le llama esterilización, o de manera mayoritaria, desinfección, los gérmenes que contaminan un medio. ¿Bien? Entonces, esto que parece muy obvio, realmente se ha desarrollado pues, desde hace bien poquito. Hasta el siglo XIX prácticamente no se impuso de manera obligatoria este tipo de métodos de desinfección en los hospitales. Si bien se conoce la higiene como algo muy importante para mantener la salud, ya os digo que pues, no se utilizó de manera mayoritaria hasta hace muy poco. En el libro pues, nos cuenta la historia de cómo surge la antisepsia, desarrollada por Semmelweis. Aquí lo veis en un sello de Hungría. Bueno, pues él era médico en Viena
y sabéis que, bueno, pues en el hospital muchos parturientas, ¿no?, que daban a luz, pues morían durante el parto y no se sabía muy bien por qué. Entonces, Semmelweis lo que observó es que aquellas parturientas, aquellas mujeres que daban a luz y que eran atendidas solamente por comadronas, prácticamente sobrevivían todas o el índice de mortalidad era muy bajo. Sin embargo, aquellos partos que eran atendidos por estudiantes de medicina, en aquellos había mucha más mortandad. Y él se fijó que es que antes de atender a los partos daban clase de anatomía y entonces manipulaban cadáveres que pues tenían pues bacterias o no, tenían microorganismos que después sin lavarse las manos atendían a los partos y les transmitían a las madres estos gérmenes, estas bacterias que producirían enfermedades. Entonces él desarrolló un protocolo de limpieza de manos antes de atender pues en cualquier intervención quirúrgica para desinfectar y eliminar cualquier germen que se pueda llevar. Y esto aumentó mucho la esperanza de vida, por así decirlo, en los hospitales. Él no fue. Esta técnica, vamos, se burlaron de él, los compañeros de la época, como que eso era una tontería, pero poco a poco los resultados hablaron por sí solos y él no pudo ver su éxito, pero después de que él murió, estas técnicas de antisepsia, de esterilización, de limpieza tan importantes que hoy nos recuerdan, ¿verdad? En este periodo, en esta pandemia que estamos viviendo, lo importante que es lavarse las manos, bueno, pues se lo debemos en gran medida a Semmelweis, ¿verdad? Que fue el que desarrolló, el que inventó esta técnica de la antisepsia. Así que nada, sin más, con esto termino este repaso histórico y estas dos técnicas médicas quirúrgicas, ¿no? Y dejaremos pues el resto de la unidad para otros vídeos. Así que sin más, me despido hasta la próxima clase. Adiós.